Shalom, mis hermanos, tengan todos una buena tarde. Bendito sea el Eterno que nos ha permitido de nuevo reunirnos en este día para compartir y aprender de su palabra, aprender de la historia, ¿verdad? De estos estudios que hemos venido haciendo, los forjadores del cristianismo, para conocer cómo se formó el cristianismo, ¿no? Después de que empezó a divorciarse de sus raíces, ¿cierto? De sus raíces hebreas. Y bueno, ya hemos compartido pues algunas doctrinas filosóficas con las cuales permearon, ¿no?, el cristianismo. Y empezamos también a compartir sobre algunos hombres del cristianismo tempranos, muy cercanos a los apóstoles primarios, en este caso llamados los padres apostólicos, entre ellos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Recordamos que Clemente de Roma fue un hombre muy cercano, ¿no?, a los apóstoles, a Pablo. Incluso Pablo lo menciona en una de sus cartas, creo que es la carta de los Filipenses. Y compartimos el otro día, creo que fue el Shabbat por la noche, una de sus cartas, la carta o la única carta que existe de Clemente de Roma, que es la carta a los Corintios. Hoy vamos a compartir, a empezar con lo que son los padres apologistas, ¿verdad? Los padres apologistas. Decíamos que la apologética o la palabra apologista pues viene de apologética, que es la manera, digamos, de defender una doctrina desde un aspecto racional. Inclusive podría llegarse a decir filosófico, ¿no? Porque pues como sabemos la filosofía tiende mucho a lo racional, ¿no? Entonces, dentro de estos padres apostólicos pues tenemos a Aristides, a Justino Mártir, incluso es muy mencionado, y tenemos a Tasiano, tres padres apologistas, más o menos ya del siglo II, ¿no?, del año 135 en adelante. Por lo tanto, pues ya ellos no alcanzaron a tener, digamos, ese contacto con los primeros apóstoles, los apóstoles de Yeshua, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar, con la ayuda de Hashem, a hablar un poco sobre Aristides, ¿no? El liderazgo de Aristides fue un liderazgo importante, ¿no?, entre los padres apologistas, que comprendió más o menos entre el año 135 al 140 del segundo siglo, después del Mesías, o sea, pues de la era común. Aristides escribe una carta en la cual afirma que Dios no tiene nombre, ni forma, ni composición alguna, ni principio, ni fin. Algo muy parecido, digamos, a las enseñanzas también de Maimónides, ¿no?, en cierta manera, dentro del judaísmo, ¿cierto? Pero pues sabemos que parte de esto, digamos, estaba también muy, digamos, todavía no se había desprendido mucho de la filosofía, sobre todo el platonismo, dentro de los cuales su principal expositor pues era Platón, ¿verdad?, donde afirmaba que Dios era una idea, ¿cierto? Entonces, en ese concepto es que Aristides define que esa idea pues no tiene nombre, ni forma, ni composición alguna, ni principio, ni fin, ¿verdad? Pero pues obviamente muy alejado de la realidad, ¿no es cierto? Bien, con esto pues Aristides intenta demostrar que él está en la línea del pensamiento o con el pensamiento platónico, ¿cierto? De la razón primaria o la idea primaria. Es decir, ese Dios inalcanzable, inexplicable, incognoscible, ¿verdad? O sea, que no se puede conocer. Ahora, ¿por qué Aristides hace esta reflexión? ¿Cierto? Creo que ya lo habíamos también explicado en una ocasión pasada. Aristides hace esta reflexión porque los líderes cristianos, ¿verdad?, ellos decían que no eran ignorantes, ¿verdad?, y que la verdad bíblica, pues, era tan igual o mucho mejor que la verdad filosófica. Entonces, para ellos no quedarse atrás, empiezan a dar unos conceptos muy parecidos a la filosofía, incluso tratando de sobrepasarla. Aristides, por ejemplo, decía que la humanidad, ¿cierto?, estaba compuesta por 4 grupos: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos. Esa era pues la manera como Aristides, digamos, dividía la humanidad en esos 4 grandes grupos, ¿no? Bárbaros, griegos, judíos y cristianos.
Él decía que los tres primeros grupos, o sea, los bárbaros, los griegos y los judíos, estaban descartados porque ellos no tenían una religión, ¿no?, que fuera compatible con la razón suprema. Solamente, decía Aristides, los cristianos tenían una religión que es compatible con la razón. Vemos allí, pues, de dónde sale la palabra apologética, ¿no? Porque es apologista, porque defiende su doctrina de una manera racional, ¿verdad? Siempre con la razón. Él decía que solamente los cristianos eran los únicos que habían encontrado la verdad suprema, que solamente los cristianos eran o son, pues, el pueblo del futuro, ¿verdad? También decía Aristides que los bárbaros, o más bien él explicaba por qué los bárbaros no contaban. Él decía que los bárbaros no contaban porque estos eran constructores de dioses, ¿cierto? Y los griegos tampoco contaban porque ellos habían hecho a sus dioses a su imagen y semejanza, pero cometían adulterio y homosexualismo. Pues esto sí lo sabemos de los griegos. Los griegos eran muy, pero muy, un pueblo muy, digamos, de mucha lujuria, ¿no? Mucha desviación sexual dentro de incluso de sus gobernantes, ¿no? Incluso hay una película de Alejandro Magno, pues, donde se muestra, pues, que Alejandro también tuvo contactos homosexuales, ¿no?, con jóvenes. Así eran los griegos. Entonces, él dice, pues, que ellos hacían a sus dioses a su imagen y semejanza, pero eran sexualmente perversos, ¿verdad? Y los judíos, decía Aristides, que también estaban descartados porque ellos adoraban a sus propias leyes y no a Dios, ¿cierto? Entonces decía que en vista a eso solamente los cristianos habían encontrado la verdad suprema, ¿cierto? Entonces Aristides decía que los cristianos eran como una nueva nación, con una nueva ética, una ética mucho más elevada, incluso con prácticas superiores, con un amor filial superior, ¿no?, que el mundo nunca antes había conocido. Y esa era la enseñanza y, digamos, la predicación de Aristides en esa época. Y por eso se le conoce a Aristides como uno de los principales apologistas, es decir, defensor de la fe, sin analizar las escrituras, ¿verdad? Entonces, vemos allí que estos apologistas, ¿verdad?, digamos, sus defensas eran basadas en la razón, en los razonamientos, pero nada que ver con la escritura. Entonces, por eso se le llaman apologistas, porque su defensa la hacían de una manera racional o histórica, más no escritural, ¿verdad? Bien, ese era Aristides. El segundo padre apologista fue Justino Mártir. Justino Mártir también tuvo un liderazgo importante entre el año 130 del segundo siglo, después de la era común o después del Mesías, al 165 aproximadamente del mismo segundo siglo. Justino Mártir fue nacido de padres paganos y estudió filosofía. Justino Mártir llegó a ser uno de los más brillantes filósofos platonistas y estoicos de su generación, ¿cierto? Ya hemos también analizado el platonismo y el estoicismo, ¿cierto? El helenismo, el gnosticismo, ¿verdad? Todas estas ramas filosóficas las analizamos al principio. Entonces, Justino Mártir fue un brillante filósofo platonista y estoico de su generación. Justino Mártir estudió matemáticas en la Academia de Pitágoras. Cuando él comienza a oír a los apologistas, o sea, aquellos que presentaban una defensa racional de su fe, él es atraído al cristianismo, ¿verdad? Porque le suena, ¿no? Le suena esa musiquita, le parece agradable al oído y se convierte al cristianismo porque él considera que esa es la verdadera filosofía. Muchas de sus enseñanzas incluso fueron refutadas, ¿verdad? Fueron refutadas por un judío llamado Trifón. Incluso, pues, en los relatos, en el Talmud y en muchas partes de la literatura judía, se menciona a Trifón. Debatió mucho con Justino Mártir en una de sus cartas llamadas Diálogo con Trifón. En su diálogo con Trifón,
cuenta, ¿no? Cuenta Justino Mártir que estudió filosofía con diferentes maestros que por una u otra razón le decepcionaron y que tras convertirse al cristianismo, él antes reconoce pues haber profesado la filosofía platónica, entonces antes de convertirse al cristianismo, en Efeso, en tiempos de Adriano, el emperador Adriano, él dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba pues para él la verdadera filosofía. Justino fue el primer, por decirlo así, el primer pensador cristiano que intentó reconciliar la fe cristiana con la filosofía. Y se dio cuenta, pues, de que el cristianismo podía incluso ser depurado y hacerse más accesible aún para los griegos, ¿cierto? Que era, pues, como el apogeo en aquel tiempo, los griegos, por su forma de pensar, su filosofía, era lo que estaba en apogeo en aquel tiempo. Por supuesto, Justino Mártir nunca abandonó sus conceptos filosóficos que él se había formado, pero los utilizó para explicar la fe cristiana como una defensa a los ataques de la época, ¿no? Que ya la hemos tocado como en esa época se atacó al cristianismo. Entonces ellos pues, primero por la influencia filosófica, segundo por, digamos, no quedarse no ser inferiores a la filosofía del tiempo, por la persecución, en fin, por muchos factores, pues ellos prácticamente terminan haciendo un híbrido, ¿no? Para Justino, Cristo, en este caso, ¿no? El Cristo, ¿no? Con el título griego, Cristo fue el Logos, ¿cierto? Procedente del Logos primario, o sea, Cristo, digamos que vino, ¿no? Vino de ese Logos primario, o sea, la razón suprema. Él decía Justino que cada persona tiene una chispa del Logos, porque esa persona o las personas pues fueron creadas por el Logos primario, lo que él llamó Logos espermático, así lo llamó, Logos espermático. Miren toda esta terminología, ¿verdad? Que en otras palabras, digamos, también puede ser conocido como el neuma o el espíritu o Dios, ¿cierto? Que impregna la totalidad de las cosas y tiene una de sus manifestaciones más propias en lo que llamaron ellos el logos espermáticos, ¿verdad? Seguía diciendo Justino Mártir que el logos, que fue visto por los filósofos como el principio racional, o sea, el primario, que está detrás de todo lo que existe, es el Cristo preexistente, de aquí, mire, ya le mete preexistencia y todo eso, anunciado por los cristianos. Justino Mártir igualmente afirmó que cuando se leía o se lee a Juan 1:1, el término que se le debe dar al logos es el siguiente. Él decía que Jesucristo es el logos, es preexistente y es Dios. Entonces es desde aquella época, desde la época de Justino Mártir, que el cristianismo histórico, que permanece en nuestros días, interpreta a Juan 1:1 como lo interpretó Justino. Prácticamente, pues no, podríamos decir que no hay un solo cristiano que interprete este pasaje de Juan 1:1 de una forma diferente al logos, o como lo interpretó Justino Mártir. Así que usted hoy, hermano, hermana, en día, bueno, yo creo que aquí ya no lo repetimos de esa manera, ¿verdad? Pero porque hemos aprendido, ¿verdad? Hemos tenido unas clases muy interesantes y hemos entendido este concepto de Juan 1:1 desde el contexto hebreo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hoy en día, digamos, la mayoría de los cristianos repiten esto de manera inconsciente, sin saber que la interpretación fue de un estoico convertido al cristianismo, en este caso es Justino Mártir. Miremos con atención lo que dice Justino también. En otro lado, en otra parte dice Justino Mártir, toda persona tiene una chispa del logos seminal. Por lo tanto, toda persona es cristiana, aunque no lo sepa. Cristo es el logos seminal y toda persona que existe tiene una chispa de ese logos. Por lo tanto, todo el mundo es cristiano. Lo que pasa es que la mayoría no lo sabe, ¿verdad? Miren todos estos conceptos filosóficos y todo este juego de palabras.
Por lo tanto, entonces, los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, 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 todos fueron cristianos porque según este concepto todos tuvieron una chispa de logos por la cual pensaron y vivieron con la razón de la filosofía. Esto lo dice Justino Mártir en una de sus enseñanzas. Ahora, ¿dónde está el aporte que hace Justino Mártir a la defensa del cristianismo? Dice Justino Mártir que los filósofos solamente conocieron el logos por la razón, ¿verdad? O sea, que su conocimiento fue hasta el logos primario, la razón. Pero sigue diciendo que nosotros, los cristianos, lo conocemos en una persona. Entonces, miren aquí ya cómo se empieza a introducir el tema del logos como una persona. Por lo tanto, los cristianos que conscientemente siguen a Cristo poseen un conocimiento completo de la filosofía que nunca conocieron ni Pitágoras, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni Zenón, etcétera, etcétera. Consecuentemente, decía entonces Justino Mártir que solamente un filósofo que sea cristiano está en condiciones de juzgar la filosofía apropiadamente y afirmar qué es cierto y qué no es cierto, porque solamente el filósofo cristiano, según Justino Mártir, tenía la totalidad del logos, no una chispa de logos, ¿verdad? Recordemos, la chispa de logos la tenía toda la humanidad, porque todos descienden de ese logo seminal o logo primario, ¿verdad? Pero solamente los cristianos tenían la totalidad de el logos porque ellos descendían del logos Cristo, ¿verdad? Seguía diciendo Justino que el único nombre de Dios es el Padre, pero siendo que Dios es completamente trascendental, incognoscible, o sea que no se puede conocer, a fin de comunicarse con el mundo, entonces engendró al Logos, ¿cierto? Aquí se engendró, pues no es de una manera espiritual, no es de una manera, sino de una manera, él lo ve como de una manera biológica, ¿cierto? Como lo ve la mayoría del cristianismo, que él engendró al Logos, cuya función es actuar como intermediario entre el Padre y la creación, ¿verdad? Muy parecido, sí, a lo que dice, ¿cierto?, el apóstol Pablo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, pero mire que Pablo dice Jesucristo, Yeshua, el Mesías hombre, ¿cierto? Entonces las manifestaciones del Eterno, de Dios, para Justino, decía Justino que se encuentran, esas manifestaciones que se encuentran en el Antiguo Testamento, son una teofanía. Yo creo que todos también hemos escuchado hablar de este término, ¿no? La teofanía. Él dice que estas manifestaciones no son el Padre mismo, sino el Logos, que había sido engendrado por el Padre, que es el intermediario y el revelador del Padre. El Padre, decía Justino, es trascendente y el Logo es inmanente, o sea, unido al Padre por su naturaleza, ¿cierto? El Padre, dice Justino, es inmutable, el Logos es mutable, o sea, cambiante. Entonces, esta era pues parte de la filosofía o el razonamiento de Justino Mártir. Esto, mis queridos hermanos, es lo que enseñaba Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y en otras palabras, lo que Justino quería decir era que, por ejemplo, Melquisedec, los ángeles que fueron a visitar a Abraham, el ángel del pacto, etcétera, 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 era Jesucristo antes de encarnarse. Entonces, mire dónde empieza esta doctrina, con Justino Mártir, pero nada que ver con los apóstoles ni con Yeshua mismo. ¿Cuál enseñanza nos deja Justino Mártir? Que cada vez que veamos una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, es Jesucristo antes de su encarnación y debido a la alta posición que tiene este Logos, o sea, Jesucristo, entonces es otro Dios, solo que está subordinado al Dios principal, que es el Padre, ¿verdad? Justino Mártir también defendió la posición cristiana de la resurrección y afirmó que esta es una necesidad porque el alma no es inmortal, como Platón enseñó, sino mortal. Digamos que en este sentido, Justino Mártir estaba correcto. Por tanto, Justino decía que Platón estaba equivocado y que la resurrección era necesaria porque pues era o es la única puerta a la inmortalidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podía
Justino Mártir declarar equivocado a Platón, que era considerado el padre de la filosofía, ¿verdad? ¿Cómo podía criticar a Platón en el tema de la inmortalidad? Porque Platón era un defensor de la inmortalidad, ¿verdad? Por lo que habíamos dicho anteriormente, donde Justino afirmó que los filósofos griegos eran cristianos porque tenían una chispa del logo seminal, pero no la totalidad del logo seminal. Por el contrario, los cristianos, decía Justino, por nuestra relación con Cristo, tenemos la totalidad del logos, ¿cierto? O sea, estaban completos y por lo tanto, decía Justino, eran filósofos completos y podían juzgar qué cosas eran correctas y qué no están correctas en la filosofía, ¿verdad? Imagínense toda la doctrina o la enseñanza del Mesías, la enseñanza de la palabra en manos de filósofos, ¿no? Debido a esto, pues Platón estaba equivocado con respecto a la inmortalidad del alma porque no conoció a Cristo, sino una chispa de Cristo, ¿verdad? Decía Justino Mártir que la resurrección es la respuesta a la necesidad de la inmortalidad. Y también decía, toda persona que cree en la inmortalidad del alma no es cristiana. El verdadero cristiano tiene su esperanza en la resurrección del alma, no en la inmortalidad, que es un concepto equivocado de Platón. En eso estamos de acuerdo totalmente con Justino Mártir, ¿verdad? En su carta del diálogo con el judío Trifón, le dice lo siguiente. Es una carta muy mencionada. El pacto de Dios con los judíos, decía Justino Mártir en la carta, ha concluido y que ahora el nuevo Israel de Dios son los cristianos. Los judíos, por lo tanto, han sido excluidos y rechazados. ¿Ve? Entonces aquí vemos de dónde también aparece la doctrina de la teología del reemplazo con los padres de la iglesia. Pero si leemos la carta de Pablo, Romanos capítulo 11, vemos un panorama totalmente diferente. Por eso decimos que este hombre era un apologista porque su explicación de su doctrina la hace de una manera racional, pero alejada de la escritura, en la mayoría de sus explicaciones. En algunas podríamos decir si tiene, por ejemplo, como lo que estábamos hablando de la resurrección, digamos que ahí sí estamos de acuerdo, pero en muchas otras su explicación es totalmente racional. Entonces, de ahí viene la influencia de Justino Mártir en el cristianismo y hoy día pues la mayoría de los cristianos creen estas mismas enseñanzas de este filósofo cristiano con respecto a Israel y a la teofanía en la Torá, que son las apariciones o las manifestaciones divinas. Justino fue acusado y muerto en Roma en el año 166 de la era común. Él, podríamos decir, fue un mártir del cristianismo. Bien, vamos entonces a mirar a Tasiano. Bien, Tasiano, su liderazgo también fue un liderazgo importante del año 165 del segundo siglo de la era común a el año 180 de la era común. Tasiano fue un discípulo de Justino Mártir, o sea, fue también un padre apologista. Le decían Tasiano el Sirio. ¿Ah? Fue un escritor cristiano del siglo II, discípulo de Justino y fundador del encratismo, ¿verdad? Ahora, al principio hablábamos del encratismo, que es una doctrina donde Tasiano fue su principal expositor, que tiene que ver con el ascetismo, ¿no? Sabemos que el ascetismo es apartarse, es aislarse. El ascetismo es, como decía el apóstol Pablo, no toques, no gustes, no manejes, ¿verdad? Eso tiene que ver con el encratismo. Su vida y su doctrina se conocen a través de menciones de autores posteriores como Ireneo de Lyon o de León, Clemente de Alejandría, este no es Clemente de Roma, este es otro Clemente, que más adelante lo vamos a ver, Eusebio de Cesarea, muy mencionado también en la historia de los padres de la iglesia, que incluso lo denuncian estos padres de la iglesia, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, lo denuncian a Tasiano como un discípulo del gnóstico Marción, y también fundador o inspirador del encratismo. Más adelante vamos a ver a Marción y también vamos a ver
digamos, cómo Marción tuvo una influencia marcada con el cristianismo actual. A pesar de la mala consideración de estos autores, se le tiene también por uno de los apologetas griegos, por ser autor de una apología del cristianismo, que es el discurso contra los griegos, que ha llegado incluso hasta el día de hoy totalmente completa. Tasiano dice, ¿qué decía Tasiano? Decía que, muy parecido a lo que decía Justino Mártir, pues es su discípulo, dice Dios es trascendente, inconocible, excepto por el Logos. Él decía que el Logos es la sabiduría de Dios, que estuvo siempre en la mente de Dios hasta el día mismo en que Dios lo reveló, y en ese sentido el Logos vino a ser la primera obra de la creación de Dios. En otras palabras, la sabiduría, este Logos, se hizo hombre, se hizo persona, ¿verdad? Tasiano dice, el Logos vino a la vida, no por excisión, sino por participación. Ahora, ¿qué quiere decir Tasiano con esto de excisión y participación? La palabra excisión significa un rompimiento, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, una empresa, ¿cierto? Una empresa grande hace una excisión, es decir, una parte de esa empresa se divide, toma otra razón social independiente, ¿verdad? Entonces, una cosa es la excisión, otra es la absorción y otra cosa es la fusión. La excisión es como esa división. De uno sale otro, ¿cierto? Entonces, excisión significa eso, ¿cierto? Un rompimiento, una división o una separación de personas o de órganos o de cosas, ¿verdad? Bien, igualmente podemos poner otro ejemplo para que lo entendamos mejor, para que entendamos mejor a Tasiano en su pensamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nace un niño? Se corta, ¿qué? El cordón umbilical que lo unía, ¿qué? A la matriz, y al momento que se corta dicho cordón, pues ese niño, ese bebé que ha nacido, viene a ser una persona completamente separada de su madre, allí hay una excisión, ¿verdad? Algo parecido a lo que él da a entender, pues, con el logos, ¿verdad? Primario y el logos seminal o espermático, de que hablaba Justino Mártir. Entonces, para Tasiano, esto no es lo que le sucede con el logos engendrado por Dios, o sea, no hay una excisión, ¿cierto? El logos, según Tasiano, fue engendrado por participación, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir Tasiano con esto? Con el término participación. Vamos a tratar también de comprender lo que dice Tasiano. Por ejemplo, tenemos una vela encendida, ¿cierto? En una mano y una vela apagada en la otra. Entonces, con la vela que tenemos encendida en una mano, encendemos ¿qué? La otra vela. La luz de la primera vela, aunque está separada de la luz de la vela original, es la misma luz que está en la primera vela, ¿verdad? Eso es lo que Tasiano más o menos definía con que el logos había sido engendrado por participación, es decir, tomó de la luz original, de la luz que estaba encendida. Y es lo que intenta decir Tasiano cuando dice que el logos no vino a la vida por excisión, sino por participación. Tasiano dice que el cuerpo es mortal y que al momento de morir el alma también muere, por lo cual la resurrección no solamente es razonable, sino necesaria. En otras palabras, Tasiano compartía el mismo pensamiento acerca de la resurrección. En esto, pues, estamos de acuerdo totalmente con Tasiano, porque la resurrección es necesaria. Por supuesto, pues, por ser ese discípulo de Justino, él cree en la mortalidad del alma, no en la inmortalidad, como es vista por Platón. Pero aquí vemos en Tasiano cómo poco a poco, sutilmente, va tomando cuerpo lo que luego fue llamada la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Ahí vemos cómo se fue formando o se va formando sutilmente esa doctrina de la Trinidad, que es lo que estamos tratando también de analizar y de estudiar cómo se formó. Yo creo que nos da tiempo para compartir otro de los padres apologistas, ¿verdad? O más bien dejamos para preguntas, no sé. Yo creo que sí nos puede dar tiempo.
Bien, entonces el otro padre apologista es Atenágoras, o Atenágoras de Atenas. Aprovechen que no alcanza el tiempo. Atenágoras de Atenas, su liderazgo importante fue en el año 165 del segundo siglo al 185, o sea, contemporáneo con Tasiano y con estos otros padres. Muy poco se sabe de la vida de Atenágoras. Incluso Eusebio de Cesarea, que lo mencionamos ahora, y Jerónimo de Estridón, no lo nombran siquiera en sus reseñas sobre personajes ilustres. La única alusión que se hace a Atenágoras en la antigüedad cristiana la encontramos en Metodio de Olimpia. Decía Atenágoras, el Hijo de Dios es el logos del Padre, el Hijo es el primer producto de la creación del Padre. Muy parecido a lo que dice Justino, ¿verdad? Y luego Tasiano. Para Atenágoras, en su mente y en su teología, cuando él dice que el logos fue una creación del Padre, significa que nunca ha dejado de estar en la mente del Padre. Es decir, para Atenágoras siempre estuvo en la mente del Padre como su logos, como su razón, hasta que el Padre lo reveló como su Hijo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo para Atenágoras? Atenágoras decía que no era otra persona, sino una influencia de Dios, el aliento que brota de él y que regresa a él como el rayo de luz que procede del sol y regresa también al sol. Para Atenágoras entonces, el Espíritu de Dios no es otra persona separada de Dios, solo que nosotros lo percibimos como el aliento que brota de él, ¿verdad? En esto pareciera que Atenágoras no estuviera pues como muy alejado de la realidad. Atenágoras fue un gran filósofo que se convirtió al cristianismo y escribió varias obras, entre las cuales destaca un caso para los cristianos sobre la resurrección de los muertos, y en Atenágoras vemos los primeros intentos en dar las bases a lo que luego sería llamada la doctrina de la Trinidad. Miremos qué dice Atenágoras. Así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios. ¿Quién pues no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestra su potencia en la unidad y su distinción en el poder? Entonces vemos aquí ya más adelante Atenágoras pues ya introduciendo ya una doctrina trinitaria. Como vemos, el nacimiento de la Trinidad no nace con Yeshua y sus apóstoles, sino de los creyentes influenciados por la filosofía que poco a poco, en un proceso lento pero firme, ¿no? Comienza a darle pues una interpretación, la cual después de los concilios debería ser aceptada y punto, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento alguno, lo cual pues vamos a explicarlo luego con la ayuda de Hashem, si él lo permite. Entonces aquí tenemos ya 4 padres apologistas. Tenemos Aristides, Justino Mártir, Tasiano, Atenágoras. La próxima sesión seguimos con más padres apologistas, Teófilo de Antioquía, Marción de Sinope. Muy importante conocer la historia de este hombre, un hereje que influenció mucho el cristianismo hasta el día de hoy. Qué paradoja, ¿no? Y vamos a también a compartir a otro apologista, Montano, y si alcanzamos, podríamos compartir o ver también a Ireneo o Ireneo del León, ¿verdad? Bien, hasta acá entonces, Baruch Hashem, tenemos 4 padres apologistas. Para la próxima entonces, con la ayuda de Hashem, seguiremos compartiendo más padres apologistas y conociendo más cómo se formó el cristianismo a través del pensamiento, de las explicaciones racionales de estos padres de la iglesia, que de cierta manera no se desprendieron del todo de la filosofía, aunque tuvieron algunas verdades, pero mezcladas también, mucho de su contexto mezclado con la filosofía. Muy bien. Entonces acá terminamos esta sesión. Si hay alguna pregunta,